Alejandro, del 7 de diciembre a hoy día, la crisis política no ha variado, no se ha calmado. Puno, una ciudad donde la situación lleva 90 días paralizadas en ingresos, la gente quiere trabajar, hay una crisis política. Ayer han fallecido 2 soldados peruanos, Lamentable. 4 están desaparecidos. Pareciera que el gobierno no está dando la talla. El mismo domingo, ayer, hemos dado cuenta de que algunos ministerios se están usando para hacer cosas indebidas. El Ministerio de Defensa ha comprado materiales con muy mala calidad. Entonces, ¿qué está pasando en tu análisis? Ya apartándose un poco de lo mediático de este video y todo eso, tú tienes una opinión porque eres una figura política. Has estado en el Estado. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es consecuencia de una concatenación de hechos de hace 6 años que nos han hecho tener 6 presidentes. Sí, claro. ¿No? Yo creo que este es el punto de quiebre de esa crisis política de hace 6 años. Hemos tenido los presidentes que hemos debido tener como país en 30 años. No es cosa menor. Es por eso que nuestra democracia no solamente está desacreditada a nivel internacional, sino vemos que está desestabilizada internamente ya cada vez con mucho más fuerza. Yo creo que al gobierno le ha faltado muchísimo más capacidad de diálogo, el dar la cara, ¿no es cierto? No todo debe ser represión. La única forma, digamos, de poder reprimir es cuando efectivamente la situación ha desbordado. Y hemos visto lamentablemente situaciones en las cuales han habido fallecidos que estaban atendiendo a otros heridos, fallecidos que estaban saliendo de una situación difícil y que les han caído bala por la espalda. Entonces, esta situación son puntos que no tienen retorno, ya son vidas que se han perdido. Sí. Esas vidas no las vas a recuperar bajo ninguna circunstancia. Y el país está, por supuesto, en ese sector del sur, porque son sus ciudadanos, no solamente Puno, sino también Ayacucho, ¿no es cierto? Andahuaylas. Es una población que dice, ya nos hicieron daño y lo que queda ahora es refundarnos como Estado, ¿no es cierto? Vamos a nuevas elecciones. Un mensaje que no se está entendiendo, no está viendo, creo yo, no solamente un marco de comprensión política, sino empatía para lo que quiere la ciudadanía. Ahora, pero nuevas elecciones, ¿crees que resolvería la crisis política y corregiría todos los 6 años de malos presidentes, de malas autoridades que hemos tenido? ¿O hay que mirar un poco sobre la reforma electoral que se necesita para tener mínimamente mejores autoridades? Sí, hay que trabajar la reforma electoral, pero yo creo que en estos momentos, para poder trabajar una reforma electoral necesitas tener legitimidad. Y que un Congreso de la República, con la legitimidad que tiene, con una desaprobación de más del 90%, quiera trabajar reformas electorales, reformas políticas, que les permitan a ellos, por ejemplo, reelegirse, que les permitan a ellos crear un sistema de bicameralidad, no para darle mayor calidad a lo que se trabaja en el Congreso, sino buscar la reelección a través de la experiencia de haber sido congresista. Y situaciones que solamente jalan agua para su molino, hacen pues que efectivamente no exista la legitimidad para poder trabajar reformas políticas. Yo creo que se tiene que trabajar un proceso electoral que le permita así a los ciudadanos poder escoger mejores representantes, ¿no es cierto?, dada la experiencia que se ha tenido, y que ese Congreso, dentro de un marco de un quinquenio sólido, pueda trabajar las reformas políticas que el país necesita. Y ¿por qué no poner a debate diversos temas que la población viene sugiriendo, viene pidiendo, y que no hay que tenerle nunca miedo a las urnas? Yo creo que es importante el hecho de poder siempre escuchar a la ciudadanía y sobre la base de eso el país va a avanzar. Ahora, pero la ciudadanía, este sector del sur pide una asamblea constituyente y nueva constitución. La del 93 no podemos decir que es la mejor constitución, no es perfectible. Hay artículos de la Constitución que se pueden modificar, como el 117, que tranquilamente se puede corregir, porque no solo por Pedro Castillo, sino por todos los presidentes que hemos tenido, hemos debido aprender la lección e incorporar este concepto de los actos de corrupción en funciones. Porque no podríamos tener, y ni siquiera solamente a los presidentes, ministros, congresistas, porque un congresista no se puede atornillar a su curul. Yo tengo 5 años, a mí no me pueden tocar. Pero ¿por qué así un ministro sí lo pueden volar? A un presidente, como decía Chema Salcedo el otro día, yo lo sigo mucho a él,
Es más fácil sacar a un ministro o un presidente que sacar a un congresista. Sí, correcto. Eso debemos cambiar o consideras que no es así. Sí, sí, total y absolutamente de acuerdo. O sea, acá hay un tema de equilibrio de poderes que se ha perdido completamente. Yo soy constitucionalista también. O sea, yo tengo estudios de maestría en Derecho Constitucional, he estudiado la Constitución. Y acá hay un actor fundamental en esta crisis política, que se llama Tribunal Constitucional. Exacto. Un tribunal constitucional que dentro de los diversos fallos que ha tenido, absolutamente cuestionables, hoy en día, y creo que con el video, y quiero retroceder un poquito al video que se ha visto ayer domingo, queda absolutamente claro que las cuestiones de confianza que se trabajaron en el anterior gobierno no tenían absolutamente nada que ver con el cierre del Congreso. Era un conflicto de poderes donde se utilizaba una herramienta como es la cuestión de confianza para que el Congreso se siente con el Ejecutivo y sea un llamado de atención, ¿no es cierto? Vamos a trabajar, o sea, ¿o qué quieres? ¿No es cierto? Utilizo mi herramienta constitucional. Pero ¿qué hace el Congreso? El Congreso, con 3 congresistas, devuelve el pedido de confianza, debidamente sustentado y motivado conforme lo manda el artículo 134 de la Constitución, y dice, lo rechazamos de plano, con diversos argumentos que pueden poner. Esa denegatoria de confianza no fue fáctica, fue expresa como un oficio. De 3 congresistas que decidieron por 130, esos 130 debieron devolverle al Ejecutivo, ahora, no 3. Porque una de ellas, de la mesa directiva, que era Digna Calle, vota en contra y dice, no, nosotros no podemos decidir. Eso tiene que pasar al Pleno. El Tribunal Constitucional está viendo la demanda competencial. Si el Tribunal Constitucional le da la razón al Congreso, se perdió la cuestión de confianza, se perdió el equilibrio de poderes y todo el poder absoluto va a ser para el Congreso. Y eso va a ser no complicado para ahorita, para todo lo que venga más adelante. Ahora, está bien. Pero el Tribunal Constitucional emitió un informe sobre el tema de la confianza que tenía que ser cualitativo, por votos. ¿Ok? Y con el requisito que 87 votos sobre adelante, menos de ello no se podía pedir. Cuando el Congreso le devuelve al Ejecutivo diciendo que no es atendible esta... Rechazo de plano. Rechazamos esta cuestión. ¿Por qué lo interpretan como que es una negación fáctica si el 13 les dice lo contrario? Porque el artículo de la Constitución, de manera textual, literal, dice cuando el Congreso se rehúsa, ¿no es cierto?, a la cuestión de confianza. Sinónimo en el diccionario de rehusar es rechazar. El Congreso responde rechazo de plano, ¿no? De manera expresa, no tácita, no se quedan en silencio y te lo archivo, o está archivado tu tema y entonces yo no, nos responden, le responden al Ejecutivo. Entonces, eso es una ley, que es la ley 31355. Sí, claro. ¿No? Que es una ley que de una u otra forma no es una ley que es una reforma constitucional, es una ley de desarrollo constitucional. Las leyes de reforma constitucional son aquellas que cambian el texto de la Constitución. La Constitución en su texto sigue con la misma integridad respecto a ese tema. Es una ley de desarrollo constitucional que lo único que hizo fue proteger al Congreso de esta situación. Entonces, yo creo que el Tribunal Constitucional tiene el alto grado de responsabilidad democrática con el país de volver ese equilibrio. El problema no va a ser ahorita, el problema no va a ser nosotros. Yo me puedo defender, tengo una vía para defenderme, tengo un estudio de abogado en el cual trabajo y me voy a defender tranquilo. Y sus fallos van a ser vistos seguramente en tribunales internacionales. Los miembros del Tribunal Constitucional dicen, Percy, bueno, pero todo Tribunal Constitucional, sus fallos siempre son cuestionables, ¿no? También fueron cuestionables los fallos del Tribunal Constitucional del gobierno dictador de los 90, ¿no? Sí, claro, y fueron revisados sus casos y vimos dónde terminaron esos miembros del Tribunal Constitucional. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Y el Tribunal Constitucional tiene que actuar con sensatez. No por el gobierno que ya pasó, si tenían alguna consigna con el anterior gobierno ya pasó, sino por lo que le corresponde a la Constitución y lo que le corresponde al país. Pero mira lo que me dices tú. El tribunal todavía no se pronuncia sobre ese tema y pudo haber sido una herramienta para Pedro Castillo si el tribunal fallaba a favor del Ejecutivo, tenía allanada la cancha. Pero Pedro Castillo comete la torpeza de dar este mensaje a la nación y termina pateando el tablero. Mira, y lo que conversamos hace un momento, no solamente ese escenario, que es un escenario válido el que tú planteas, o sea, el tema de poder sentarnos y decirle al Congreso, oye, tú tienes herramientas constitucionales, yo también, por eso se llama conflicto de poderes, equilibrio de poderes y arreglo entre poderes. Esas son las fórmulas constitucionales. Sino que teníamos un pronunciamiento de la OEA que lo emitió un 28 de noviembre. La OEA emite un pronunciamiento donde dice se están irrumpiendo determinadas situaciones y lo mejor es que se forme un diálogo, ¿no es cierto?, Congreso Ejecutivo, y vamos a nombrar comisionados para visitar el Perú. O sea,
La cancha estaba allanada para poder consensuar, para poder dialogar dentro de un marco democrático constitucional. Pero bueno, lo pusieron demasiado nervioso al expresidente con una moción de vacancia que no iba a alcanzar los votos, y mira dónde lo han hecho terminar. Sí. Mira dónde está ahorita, ¿no? O sea, poco grado de responsabilidad, no solamente para lo que le aconsejaron eso, sino para con el país, ¿no es cierto? Por todo lo que el día de hoy estamos viviendo, Percy. Ahora, yo le hago la pregunta a Alejandro Salas, no al exministro, ni al político, a Alejandro Salas. Porque me imagino que tus padres te formaron sobre valores, creencias. No sé si eres católico o no, eso es un tema. Pero cuando en el camino tú has estado trabajando con Pedro Castillo y aparecía un Bruno Pacheco, Salatiel Marrufo, Carilín López, bueno, y puedo seguir dando una lista, los sobrinos, la casa de Zarratea, el sótano de la clínica La Luz, el despacho del hotel en San Isidro, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué le decía a Alejandro Salas? ¿Qué le decía? O sea, no hablo a político, Alejandro Salas. No, sí, o sea, yo te lo digo y te soy absolutamente sincero. Esos hechos fueron lo que yo considero la debacle del gobierno, aquello que no se pudo solucionar, que sucedieron de julio del 2021 a diciembre del 2021. Yo entro como ministro de Estado un 1 de febrero con todos esos problemas contra el gobierno a cuestas, donde había que responder, por supuesto, a la ciudadanía, y donde lo que yo había encontrado, y se lo dije al presidente, es un gabinete en silencio, un gabinete donde nadie quería pronunciarse, y yo le decía al presidente, si usted no se va a pronunciar, ya salió en CNN, lo han vapuleado, tiene ministros que tienen que salir, porque si están en un gobierno deben creer en el gobierno, que debe ser un gobierno democrático, alejado de lo que usted está diciendo. Y me olvido de Silva, del exministro Silva. Pero claro, y un gobierno alejado, por supuesto, de lo que usted me dijo, porque cuando conversamos antes con ese ministro, yo no soy comunista, me dijo, bueno, dígalo en voz alta, agarra un micrófono, usted diga que no es un gobierno comunista, ¿no es cierto? Y me hizo caso, ¿no es cierto? Como que también el tema del sombrero, o sea, usted no es presidente de Chota, usted es presidente del Perú, ¿no es cierto? Ahí ha llegado el momento y lo puso en consulta con su familia y fue su hijo quien le dijo, hazle caso a quien te está recomendando que te quites el sombrero. Habían cosas que habían que cambiar, habían cosas que había que responder, por supuesto, a la ciudadanía. Y estos hechos son hechos que, mira, los pecados de uno no hacen santos a nadie, ni demonios a otro, ¿no? Entonces, yo veo hoy día, por ejemplo, y estábamos hablando hace un ratito de Alejandro Toledo, ¿no? Sí. De ministros, exministros de Toledo, en la foto, con barata, firmando el contrato, con vasos celebrando, ¿no? Hoy en día son analistas políticos que hablan de corrupción. Y a su presidente lo han tenido que extraditar porque se ha corrido, ¿no? Entonces, yo no me he tomado ninguna foto con esos señores que tú me mencionas y nunca los he conocido. Jamás los conocí. Conocí lo que se hacía en hechos y lo que siempre dije es que las investigaciones sigan su curso, que la justicia haga su trabajo, pero respetemos los tiempos democráticos porque la conflictividad social del país le va a hacer muchísimo daño al país. Y lo dije también, si prospera la vacancia de Málaga contra el presidente Castillo, la convulsión social va a ser muy grande. O sea, paremos esto. Bueno, ¿no? Y eso es un poco lo que se está viendo. Se vieron en las 2 o 3 primeras semanas posterior a la vacancia, la vacancia del 7 de diciembre, la sonada que hubo, llamado la toma de Lima. Pero ¿cuál es tu reflexión final, Alejandro? Porque el Perú necesita empezar a dialogar. El Ejecutivo no lo está haciendo. El Congreso no está haciendo. Mira lo que está sucediendo hoy día. Una congresista el fin de semana hemos visto que le recortan el sueldo, no ella, pues su asesor. Pero la responsabilidad está en su despacho. Ingrid Bazán, la que habla del pueblo, está en Europa. Hoy día llegaba, tiene que dar una conferencia de prensa porque hay cuestionamiento de algunas cosas sobre un reportaje que salió en Willax. A la manera Antecueto. La bancada de los niños. No toda la bancada, pero un grupo de ellos. Entonces este Congreso... Pero sí, no podemos no tener empatía con lo que es el país y con lo que necesita el país. No podemos estar ajenos a ello. Yo he sido un ministro en democracia y entré sin ninguna sola denuncia penal en 22 años de experiencia en el marco de la gestión pública. Y salí igual. A mí me pueden haber dicho los detractores lo que quieran, porque les molestaba que yo formule y presente una postura democrática. Lo que quieran. Pero salí con los mismos valores formados no solamente en casa, y que yo le doy a mis hijas, sino con los valores que implica tener formación política. Yo empecé en política desde los 17 años repartiendo volantes para Alberto Andrade en la avenida Arequipa, porque tenía convicción
de que podía ser un buen alcalde para la ciudad. Bueno, y lo fue, ¿no? Y lo fue. Y porque formé y me fui formado en ámbitos democráticos con valores, que me permitió hacer que un presidente en el cual confié, que va a leer un mensaje de golpe de Estado, diga, no, Salas no entra. Porque mi sentido y mi formación democrática iba a saber que yo iba a impedir que se lea ese mensaje. Creo que esa parte que Pedro Castillo lo ha hecho en videos, reivindica todo lo que haces tú como peruano. Gracias, O sea, de verdad, te lo digo con toda honestidad. Y no tengo vergüenza. Yo, Alejandro Sala, hemos estado conversando en privado, le he dicho cosas personalmente, pero creo que este video de aquí reivindica un poco tú como persona, Alejandro. Sí, siempre la democracia por delante y el país por delante, absolutamente siempre. Independientemente de quién sea el presidente, independientemente del lado donde uno pueda servir al país y lo haga con convicción, siempre tiene que saber que la democracia, si sea imperfecta, en estos momentos esté herida, o esté digamos, convulsionada, yo creo que siempre va a ser el mejor sistema que vamos a tener. Y hay que saber rescatarla, no importa el color político. Así es. Así es. Dos chiquititas. ¿Postularías nuevamente al Congreso? No lo sé. No lo sé, pero no lo descarto tampoco. ¿Y si el gobierno de Dina Boluarte te llama para ser ministro o asesor? No, no Listo. podría.